Buenos días. Este es un tiempo bonito, este es un tiempo precioso en el que, como estaba diciendo Keith, podemos abrir la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios y encontrar un mensaje refrescante, un mensaje vivo y un mensaje relevante para nuestras vidas. Hemos estado estudiando durante los últimos fines de semana acerca de varios temas que son fundamentales para la vida cristiana, para llevar una buena vida cristiana. Y estuvimos aprendiendo acerca de los problemas, cómo Dios los usa para nuestra edificación. Estuvimos meditando acerca de volar como águilas y qué significa esperar en el Señor. Y los últimos 2 fines de semana pasamos por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aprendiendo acerca del tema de la ofrenda. Esta mañana vamos a estudiar acerca del servicio. Y para tener un poco de contexto, yo quiero recordarle 3 hechos históricos en la vida del pueblo de Israel. 3 periodos históricos. Vamos a estar hablando acerca del templo. Y el primer periodo que les quiero recordar es el periodo de los reyes. Comenzó con Saúl, luego el rey David levantó una ofrenda muy generosa para construir el templo, pero no lo construyó él, lo construyó Salomón, su hijo, cuando fue rey. Y luego el reino se dividió y vino un periodo de mucha inestabilidad política, inestabilidad espiritual. El pueblo fue muy rebelde, pecó muchas veces y a pesar de que Dios le advirtió, no se arrepintió. Y finalmente Dios les entregó en manos de sus enemigos. Y cuando se da la conquista final del territorio de Jerusalén, el templo es saqueado por el rey de los caldeos y es destruido. En el primer periodo de los reyes se construye el templo y se destruye el templo. Entonces el pueblo de Israel es llevado cautivo y ese es el segundo periodo que les quiero recordar. El periodo del cautiverio, allá en el tiempo del rey Nabucodonosor, en Babilonia, los utensilios del templo habían sido robados antes de que lo quemaron y probablemente estaban en el palacio de Nabucodonosor como un trofeo de guerra. El pueblo estaba cautivo y al final de ese periodo hay un cambio, como siempre hay cambios en el mundo, y entra en juego otro rey, otro imperio, el imperio de los persas. Y el rey Ciro se describe en Esdras 1 que recibe una revelación de Dios donde Dios le dice que el templo debe ser reedificado. Entonces Ciro hace un llamado al pueblo de Israel y les dice: todos los que hayan quedado aquí, que sean del pueblo de Dios, salgan y vayan a reconstruir el templo, y ordena también que se les den materiales, oro, plata y una serie de recursos para reconstruir el templo. Entonces ese es el tercer periodo, el periodo de la reconstrucción. En el periodo de la reconstrucción entonces el pueblo sale a reconstruir el templo y una vez que llegan y se instalan y comienzan la obra, rápidamente empiezan a experimentar oposición de los pueblos que estaban alrededor. Los pueblos que estaban alrededor no querían que ellos se establecieran, creían que eran una amenaza para ellos, entonces empiezan a estorbarles, a amenazarles con oposición y con violencia. Y se da otro cambio de rey, ahora está el rey Artajerjes. Y estos pueblos enemigos del pueblo de Israel convencen al rey Artajerjes de que les dé una nota para que la obra se pare. Y con la nota en mano llegan y logran que la obra se detenga. Y eso lo encontramos en Esdras capítulo 4, yo se los he contado así rápidamente. Pero dice que la obra se detuvo con mucha violencia y que la casa de Dios que estaba en Jerusalén quedó la obra suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío de Persia. Y ahí es cuando sucede lo que vamos a leer en el libro de Ageo capítulo 1. Busque por favor en su Biblia el libro de Ageo. Es un libro pequeño que está al final del Antiguo Testamento y hoy vamos a leer el primer capítulo, hoy vamos a leer un capítulo de un libro de la Biblia. Busque por favor el libro de Ageo y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 1. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto,
En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Vamos a parar ahí y pensar un poquito en el contexto, ya en el contexto más inmediato del tiempo en el que se escribe o que suceden estos eventos escritos en el libro de Ageo. Y podemos hacernos algunas preguntas para pensar cómo era ese contexto, qué era lo que había pasado antes. Bueno, ya les mencioné que el rey Ciro hizo un llamado para que saliera el pueblo de Dios a Jerusalén a reedificar el templo. Y algunos detalles importantes para que tengamos una idea más clara de lo que pasa. Ellos encuentran la ciudad en ruinas. Ellos van a una ciudad que está en ruinas y el templo está completamente destruido. Experimentan oposición, amenazas, violencia, intrigas, acusaciones mentirosas. Hay todo un complot para hacerles desistir y desanimarlos. Pensemos que ellos eran personas que habían salido con la motivación correcta. Eran la gente correcta, habían sido elegidos por Dios para reedificar el templo y estaban en el lugar correcto, pero habían cesado de cumplir su misión. La gente correcta, por las motivaciones correctas, en el lugar correcto, no estaban cumpliendo con su trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos una vez que se detiene la obra? Ellos se ocuparon de sus asuntos y se dedicaron a arreglar sus casas, probablemente con los materiales y los recursos que habían llevado para edificar el templo. Y eso me hace pensar en algo que hemos estado estudiando los últimos fines de semana, cuando hemos leído en varios pasajes, especialmente del Antiguo Testamento, que dice que la ofrenda es algo que nosotros hemos recibido de la mano de Dios. Así oró David cuando dedicó la ofrenda para construir el templo: Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Ahora esta gente, en el lugar correcto, con la motivación correcta, la gente correcta, había tomado lo recibido de Dios para ellos. Entonces ellos pensaban: bueno, lo que tengo es mío, voy a arreglar mi casa. Y yo creo que es un pensamiento muy humano. Lo que tengo es mío, yo tengo necesidades, tengo que pintar la casa, tengo que arreglar el techo, ocupo un cuarto adicional, hay que hacerle una casita al perro, necesitamos un área social. Todas esas cosas son cosas que pensamos. Son muy normales y hasta cierto punto muy válidas. ¿Cuál era su pensamiento? Y yo puse ahí entre paréntesis su excusa. Su pensamiento es que todavía no era el tiempo de retomar el trabajo de reedificar el templo de Dios. No era el momento, aún no es tiempo de trabajar en la obra de Dios. Y yo quiero hacerte pensar, ¿has escuchado eso alguna vez? ¿Has escuchado eso? ¿O lo has dicho? A veces preguntamos a alguien: ¿quieres bautizarte? Y esa persona dice: no, todavía no es el tiempo. Todavía no. A veces preguntamos a alguien: ¿cuándo vas a servir? ¿Cuándo vas a empezar a participar? No tengo tiempo, estoy muy ocupado. A veces preguntamos a alguien: ¿quieres hacer un estudio de la Biblia? ¿Quieres que aprendamos más acerca de la Biblia? Y la gente dice: tal vez en otra ocasión, no tengo tiempo. Así pensamos los seres humanos. Aún no es tiempo. Y eso era lo que Dios les estaba confrontando. Entonces pensemos una breve descripción de cómo estaban ellos. Ellos estaban desviados del propósito por el cual habían llegado a ese lugar, estaban distraídos en otros asuntos y finalmente estaban desinteresados.
Y saben, tenían razones con las que yo de alguna manera me identifico como ser humano, porque de repente tenían temor. Las amenazas que les habían hecho eran reales. Los amenazaban con matarlos. Les hacían intrigas y empezaban a correr rumores de que iban a llegar a matarlos o que iban a llegar a hacerles algún daño. Y en medio de que estaban trabajando, estaban escuchando ellos esas intrigas, sobornaban gente para que fuera y les hablara mal y les dijeran, mejor no sigan haciendo eso. Cualquier ser humano se hubiera parado. Si está en peligro tu vida, sus razones, probablemente por temor, por comodidad también. Porque bueno, si la cosa está complicada y si yo estoy recibiendo tanta oposición y hay un peligro serio en mi vida, pues, hombre, más fácil ponerme a hacer otra cosa. Es más conveniente. Y finalmente estaban más interesados en lo suyo. ¿Con qué facilidad los humanos nos desviamos? ¿Cómo estaban ellos? Cuando Dios les dice, es para ustedes tiempo, claramente les está diciendo, ustedes están cegados y no pueden ver que este es el momento en el que se deberían de estar ocupando en la reconstrucción del templo. No podían discernir, no podían entender. Habían perdido esa capacidad. Y yo quiero hacerles pensar también con qué facilidad los humanos nos desviamos de la dirección correcta. Aún la gente que ha sido elegida por Dios, aún la gente que tiene motivaciones correctas y que está en el lugar correcto, se desvía por las cosas de este mundo. He visto jóvenes, muy jóvenes, cegados por la ambición de hacer dinero y distraídos. Prácticamente viven solamente para hacer dinero y hacer dinero rápido. Caen en tentaciones. He visto adultos esclavos de su trabajo. No pueden hacer nada más que trabajar. En inglés hay un término, workaholic, una persona que está adicto a su trabajo y trabaja largas horas, empieza temprano en la mañana y termina en la noche y solamente va a descansar para levantarse al día siguiente a trabajar. He visto mujeres desenfocadas en su papel principal, en su rol como mujer, por la ambición de destacarse en el mundo, o porque creen que una profesión les va a dar seguridad, la seguridad que no encuentran en los hombres. He visto personas orar desesperadamente por un trabajo, porque tienen la necesidad de un trabajo y cuando finalmente lo reciben no lo volvemos a ver. Ya no tienen tiempo para nada, ya no tienen tiempo para orar, ya no tienen tiempo para venir a la iglesia, mucho menos para servir. Porque finalmente recibieron su trabajo y están ocupados en su trabajo. Y saben, los ejemplos que les estoy mencionando son ejemplos de la vida cotidiana. Y en sí no son malos, no está malo trabajar. No está malo querer desarrollarse, tener recursos. No tiene nada de malo. Pero el problema es que con qué facilidad esas cosas nos distraen. Y por perseguir esas cosas, dejamos de ver los seres humanos las cosas más importantes. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y tú qué haces con tu tiempo? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿Hay espacio para Dios y para la obra de Dios en tu vida? ¿O estás pensando, así como pensaban ellos, aún no es tiempo? Todavía no es tiempo. Quiero que sigamos leyendo en Ageo y regrese por favor a su Biblia. Vamos a leer a partir del versículo 5. Exactamente después de que Dios les dice, ustedes piensan que no es el tiempo, vamos a leer ahí en el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos,
meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y no sé cómo darle más énfasis a esta lectura. Qué tremendo que Dios se acerque y les diga estas palabras. No son palabras fáciles de escuchar. Yo trato de ponerme en los zapatos de ellos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Eso es lo que Dios les dice. Y si lo pensamos de otra manera, significa darle una mirada muy honesta, muy sincera a nuestras vidas. Eso es darle una mirada examinar con mucho cuidado y con mucha honestidad cada aspecto de nuestra vida. Eso es lo que les está diciendo. Revisen cómo están viviendo. Revisen, piensen, reflexionen, mediten. ¿Cuál era el problema que tenían ellos? Pues un problema muy evidente. Sus prioridades estaban mal establecidas. Porque el propósito principal por el cual ellos habían llegado a ese lugar, que era reedificar el templo, no era algo prioritario. No era algo importante, no era algo indispensable, era algo que se podía quedar pendiente. Pero sus casas no. Sus casas tenían que estar bien arregladas. Yo lo entiendo, si en mi casa está malo el techo, y me pasó hace algunos meses, tengo que hacer algo por arreglar las goteras. Pero el problema era el balance en las prioridades. Dios no les estaba diciendo que se desocuparan de sus asuntos, que pasaran todo el día y toda la noche trabajando en la obra y en la reconstrucción del templo y que no hicieran nada más. Dios les estaba diciendo, esto es lo prioritario y esto es lo primero que debe ocupar la lista de todas las cosas que son importantes y que también hay que hacer. Había un mal balance, prioridades mal establecidas. Obviamente sus deseos y sus intereses estaban lejos de Dios. Estaban muy ocupados en sus casas, dice ahí, casas artesonadas, o sea que estaban bien construidas. Artesonado es algo que tiene una estructura muy bien hecha. O sea que les tomó tiempo, les tomó materiales, les tomó recursos. Cada quien corre para su propia casa. Aquí hay una idea muy interesante. Ellos eran diligentes en lo terrenal, pero negligentes en lo espiritual. ¿Cuál era su misión? Y lo hemos estado viendo. ¿Qué era lo que tenían que estar haciendo? Ellos tenían que estar reconstruyendo el templo, sin abandonar las otras cosas que eran importantes. Entonces quiero que miremos un llamado de atención pero muy importante en esta parte. Algo que tiene que ver con las prioridades y con el enfoque en la vida. Cuando Dios les dice, meditad bien sobre vuestros caminos, les dice, reflexiona cuál es el rumbo de vida que tú estás siguiendo, hacia dónde te diriges, cuál es la dirección que lleva tu vida, y eso tiene que ver con el enfoque y tiene que ver también con las prioridades. Algunas verdades importantes que podemos ver acá. Cuando mis prioridades están equivocadas, mi discernimiento se oscurece. Y eso era lo que les pasaba a ellos. Ellos pensaban que no era tiempo, no tenían el discernimiento para entender cuál era ese momento y cuál era la tarea principal en ese momento y qué era lo que había que poner en la lista de prioridades como lo más importante. No puedes ver lo que en realidad deberías de estar haciendo. Otra cosa que está clarísima ahí en ese pasaje, cuando Dios les dice que mediten en sus caminos,
y era la insatisfacción. Ellos comían, pero no estaban satisfechos, bebían, pero no estaban satisfechos. Tenían frío y se abrigaban, pero no lograban calentarse. Insatisfacción cuando mis prioridades están equivocadas. Y dos aspectos importantes aquí. Así como hemos visto en muchos pasajes en la Biblia que el pecado, mi pecado afecta a otras personas, mis prioridades equivocadas afectan también a otras personas. Dios dice ahí que llamó la sequía y es interesante leerlo con cuidado porque dice que cortó la lluvia, que cortó la tierra de dar sus frutos como normalmente los debe de dar, que llamó la sequía sobre los hombres, que llamó la sequía sobre las bestias y que llamó la sequía sobre todo trabajo de manos. Estábamos leyendo el Salmo 135 y al final dice, Dios hace todo lo que Él quiere. En los mares, en los cielos, en la tierra, ese es el Dios que estamos viendo ahí. El Dios soberano. Nos lleva a la insatisfacción, afecta a otros y afecta todo a mi alrededor. Tenga cuidado con el enfoque equivocado. Estamos viendo las prioridades equivocadas. Ahora pensemos en el enfoque equivocado. Correr en la dirección equivocada. Dios les dice, ustedes están aquí para reconstruir el templo y en vez de ir y trabajar en el templo, cada uno corre para su propia casa. Esa fue la historia del pueblo de Israel desde el principio. Ellos tenían una dirección que Dios les había establecido y ellos siempre estaban de rebeldes corriendo en la dirección contraria hasta el día de hoy. Ese es el pueblo de Israel y esa ha sido también la historia de la humanidad desde el principio. Dios dijo a Adán y Eva, no hagan esto, y ellos fueron y lo hicieron. Así somos los seres humanos, rebeldes. Esa es nuestra naturaleza. Corremos en la dirección contraria. Así que tenga cuidado con el enfoque. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su seguridad? ¿Tiene usted realmente seguridad o solamente tiene la ilusión de seguridad? Dice ahí en el versículo 9, le dice, el que logra algo en todas estas circunstancias adversas, el que logra ganar algo va y lo guarda a su casa como quien guarda un tesoro. Y no saben, dice Dios, que con un soplo, así, yo se los puedo quitar. O sea que solo tienen la ilusión de riquezas, pero realmente no las tienen. Tienen la ilusión de seguridad, pero realmente no las tienen. Y me hace pensar en las palabras de Jesús cuando dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Yo quiero hacerte pensar en esta mañana, ¿qué cosas te apasionan? ¿Qué cosas consume tus pensamientos? ¿Qué es lo que más deseas en la vida que si lo obtienes vas a estar completo? ¿Qué es lo que haría tu vida completa? ¿Dónde está tu tesoro? Es una buena pregunta para meditar. ¿Dónde está tu tesoro? Porque ahí está tu corazón. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios para ellos? ¿Cuál era la voluntad de Dios en este pasaje? ¿Por qué les está hablando? Reconstruir el templo. Esa era la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Vamos a la palabra. Sencillo. No es algo místico. Dios les habla claramente. Tenían que volver al trabajo de reconstrucción del templo. Y eso también tenía que ver con que ellos reordenaran sus prioridades. Dios les dice, suban al monte, traigan madera, trabajen en la edificación del templo y pondré allí mi voluntad y seré glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado Dios? Obedeciendo. A través de su obediencia al mandato que les estaba dando. ¿Quieres darle gloria a Dios? Tienes que ser obediente. Obediente al mandato. ¿Qué representaba el templo para ellos?
Yo tuve la oportunidad, el honor, el privilegio de predicar este pasaje hace un par de años en la iglesia donde yo crecí, no fue esta. Y esta semana estuve revisando las notas y lo que yo había preparado y me sentí muy contento de encontrar cosas nuevas. Por eso cuando comencé les dije que este es un tiempo precioso porque siempre podemos encontrar algo nuevo y algo fresco en la palabra de Dios. Y una de las cosas que pude observar esta vez que estaba regresando a este pasaje era el significado del templo para ellos. ¿Qué significaba el templo para el pueblo de Israel? Ayer le pregunté a Keith en la mañana eso y su respuesta fue muy elocuente. El templo era todo, era el centro del universo y representaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Imagínense qué importante era el templo para ellos. Representaba la misma presencia de Dios. Entonces no es extraño que cuando Dios les está hablando les dice, mi casa está desierta, mi casa está desolada. ¿Qué es lo que les está diciendo Dios? Yo quiero estar con ustedes, yo quiero acercarme a ustedes, pero a ustedes no les importa. No les importa mi presencia en medio de ustedes. Si el templo representaba la presencia de Dios en medio de ellos, ellos no estaban muy interesados en que Dios estuviera ahí. Y habían varias cosas que se hacían en el templo. Los sacrificios fueron establecidos en el tiempo de Moisés. Keith estuvo hablando de eso cuando enseñó acerca del Antiguo Testamento y la ofrenda, los sacrificios por la expiación del pecado y otra serie de sacrificios. Pero imagínense, ¿a dónde estaban haciendo los sacrificios? Si no había lugar. ¿Quién los estaba haciendo? ¿Cómo estaría el pecado de ellos entonces? Porque no podemos acercarnos a Dios si hay pecado en nuestra vida. Eso lo hemos aprendido. Y sabemos que esos sacrificios eran nada más un cuadro de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Pero pensando en el problema del pecado y de esta obligación y necesidad que tenían ellos de estar a cuentas con Dios, si no tenían templo, ¿a dónde estaban haciendo eso? El templo representaba también adoración. Todos estos sacrificios y estas ofrendas eran para dar olor fragante, es una palabra que utiliza la Biblia, algo agradable a Dios, en agradecimiento porque les había bendecido, porque les había cuidado, etc. ¿A dónde estaban adorando? También representaba el momento de adoración congregacional de ellos, porque habían fiestas solemnes y habían momentos en el año en el que se reunían todos para presentar sacrificios y presentar adoración y alabanza a Dios. Todas estas cosas, ¿dónde estaban pasando? ¿Y por qué les hago pensar en esto? Porque eso significa que ellos no estaban preocupados por su vida espiritual. No estaban pensando, tenemos un problema porque no hay a donde hacer los sacrificios. No tenemos un lugar a donde reunirnos para adorar y presentar nuestra gratitud a Dios. Realmente no estaban preocupados en su vida espiritual. Ahora, otra cosa interesante que encontré leyendo nuevamente este pasaje de Ageo. Dios habla al menos 3 veces. Si lo leen con cuidado. La primera vez Dios le habla a los líderes. Dice que le habló al gobernador, o sea, al líder político, al líder civil, y le habló al jefe o al director o al líder de los sumos sacerdotes. O sea, el líder civil y el líder religioso. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice Dios? Le dice, este pueblo piensa que no es tiempo todavía. Me hace pensar en la responsabilidad que tenemos los líderes, y yo sé que hay líderes acá, la responsabilidad que tenemos de guiar al pueblo en la dirección correcta y de estar atentos cuando hay cosas que nos desvían de la dirección correcta para hacer un llamado de atención. Y líderes que están aquí, Dios ha hecho una cosa preciosa en 15 años aquí en Impacto. ¿Cuáles son las tareas que tenemos pendientes?
¿Qué es lo que hace falta por hacer? ¿Acaso existe algo que nos esté distrayendo o que nos esté dividiendo de mantenernos enfocados en el propósito de Dios? Las iglesias somos especialistas en llenarnos de actividades y los líderes tenemos que tener cuidado de que no estemos haciendo muchas actividades sin que haya buen fruto, sin que haya crecimiento. Qué responsabilidad la que tenemos los líderes. Ahora vamos a ver también algo que el Señor le dice al pueblo y la reacción del pueblo. Así que volvamos a Ageo y vamos a retomar la lectura en el versículo 12 y vamos a llegar hasta el final del capítulo. Vuelva por favor a su Biblia. En el versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, el líder civil, hijo de Salatiel, y Josué, el líder religioso, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fíjese bien en la reacción del pueblo. Cuando Dios les habla y les confronta con su realidad espiritual, cuando Dios les desnuda espiritualmente, ¿cuál es la reacción de ellos? Que finalmente se dan cuenta y entienden, seguramente meditando en sus vidas y en la palabra de Dios, entienden que han estado pecando y han estado desobedeciendo a Dios. ¿Sabe cuál es la reacción de ellos? Tener miedo. Yo he estado en esa posición. Cuando Dios me ha confrontado con mi pecado, con su palabra, o a través de un mensaje o a través de una persona, y finalmente tengo miedo. Tengo miedo de un Dios todopoderoso, juez implacable. El pueblo tuvo temor y esa es una reacción también muy humana con la que yo me identifico y seguramente usted se puede identificar. Pero la cosa más preciosa es lo que sigue exactamente después, cuando Dios les vuelve a hablar. Ante su reacción les dice: yo estoy con ustedes, no tengan miedo. No les he hablado para destruirlos, ni para hundirlos, ni para condenarlos eternamente, sino para rescatarlos de esa dirección equivocada en la que están caminando. Yo quiero retomarlos. Yo quiero mi presencia con ustedes. Yo quiero estar con ustedes. A pesar de que ustedes no quieren estar conmigo y corren hacia otros asuntos, yo sí les amo. Yo quiero estar con ustedes. Así que no tengan miedo, tengan esperanza. Eso me da mucha esperanza a mí, porque soy un hombre pecador también, que necesito la misericordia y la gracia de Dios, que necesito arrepentirme de mi pecado y espero que me reciba un Dios con brazos abiertos. Y ese Dios, qué lindo ver este llamado de atención, porque antes les dije qué palabras más duras y más difíciles de recibir, pero el propósito de Dios no era destruirlos, sino era rescatarlos. Sigue siendo el propósito de Dios con su pueblo, sigue siendo el propósito de Dios con la humanidad. Quiero que pensemos, antes de hacer una conclusión aquí, quiero hacerles algunas preguntas. Y por favor no me vayan a tomar a mal. Quiero ser muy franco con ustedes. La primera pregunta es: aquí en Impacto, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra casa, Impacto, ¿Dios es primero? ¿Dios ocupa el primer lugar en nosotros? ¿Sí o no?
Don Miguel dice que sí. Gracias, don Miguel. Pues así tiene que ser. Si no es así, entonces ¿en qué estamos? Precisamente era el problema de ese pueblo. Dios no ocupaba el primer lugar. Ahora, quiero hacerte otra pregunta. Si Dios ocupa el primer lugar aquí, ¿por qué es que siempre nos hacen falta manos para servir? Nunca tenemos suficiente. ¿Por qué será que los últimos meses hemos tenido dificultades con los ingresos y no estamos predicando o no hemos predicado de la ofrenda por eso? Yo creo que hay que predicar de la ofrenda tanto como cualquier otro tema que la Biblia enseña. Pero si Dios ocupa el primer lugar, si la obra de Dios ocupa el primer lugar aquí, ¿por qué será que nos hacen falta manos? ¿Por qué será que a veces nos hacen falta recursos? Un fin de semana cualquiera, fin de semana típico. En las 3 reuniones que tenemos hay una asistencia promedio de 1,000 personas. De esas 1,000 personas, más o menos, son 250 niños y 750 adultos, jóvenes profesionales y adultos en general. Si tomamos ese promedio de 750 personas que están en capacidad de servir y miramos quiénes realmente están sirviendo activamente en algún ministerio de la iglesia, vamos a ver que, siendo generosos, ¿verdad? Aquí llegamos a 200 personas. Es decir, que el 25% de las personas que pueden estar sirviendo son los únicos que están sirviendo. Si Dios es primero aquí, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué no están sirviendo? ¿Cómo están sus prioridades? ¿Dónde está tu corazón? Y quiero que me entiendas bien, porque no estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable. No quiero que salgas culpable de aquí sintiéndote culpable. Ya lo vimos en Ageo. Yo estoy diciendo esto porque quiero que Dios te despierte, como despertó al pueblo, para servir. Y dice ahí, no dice que solo los líderes. Fíjense qué bonito en este pasaje, porque hace la separación entre los líderes y el pueblo. Pero dice que despertó a los líderes y despertó al resto del pueblo. Y todos, sin que faltase nadie, fueron y retomaron el trabajo de la obra. Esta semana tuvimos un evento muy bonito que tiene que ver con los niños, la escuela bíblica de vacaciones. Y 45 niños en promedio estuvieron asistiendo a este lugar para recibir enseñanza acerca de Dios, de su palabra. Algunos de ellos recibieron a Cristo. Qué cosa tan preciosa. Y muchas personas hicieron un trabajo fantástico aquí, pero ¿saben qué? Les hacía falta ayuda. Algunos tenían que hacer el trabajo de 2 o de 3 personas. Hay un trabajo precioso que se hace aquí también abajo cada fin de semana con los niños. Saben atender y servir a un promedio de 250 niños en un fin de semana requiere mucho trabajo y requiere muchos colaboradores. Y si ustedes se acercan con la gente que sirve en la escuela bíblica, les va a decir que siempre hay necesidad de más ayuda. Hay oportunidades para servir. No solamente hay oportunidades para servir, tenemos un mandato de servir. A ustedes les dieron esta hoja cuando entraron, espero. Y aquí hay al menos 16 áreas en las que usted se puede involucrar para servir. En un momento va a pasar uno de los pastores para explicar mejor esto, pero es una buena idea, es una buena guía que usted puede leer y meditar en su vida y ver cómo andan sus prioridades y ver a dónde está su corazón y tomar una decisión por involucrarse en esto. Voy a terminar ahora sí y quiero que me ponga atención solamente un par de minutos más. Quiero que recordemos algunos consejos que podemos sacar de toda esta enseñanza en el libro de Ageo. La primera es que debemos de escuchar con atención cuando Dios nos habla. El discernimiento viene de Dios y de su palabra.
Este cambio de rumbo que el pueblo de Israel tomó nació a partir de que Dios habla su palabra y confronta al pueblo. Reconozca los tiempos. ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo ahora? Miren, esta gente vivía en tiempos bien difíciles, bien complicados. Nosotros también vivimos tiempos difíciles. Las cosas en Honduras no son una bonanza y no son color de rosa. También nosotros tenemos tiempos complicados. De hecho, nos hace falta la lluvia. Este año, según lo que se pronostica, no va a llover mucho. ¿Por qué será? ¿Tendrá que ver con el pecado de la humanidad? Nosotros también estamos en tiempos difíciles y eso no es una excusa para estar distraídos o cómodos haciendo otras cosas. Debemos de estar concentrados en el propósito y en la misión que Dios nos ha dado de hacer discípulos, de compartir su amor y su evangelio. Otro consejo que quiero, en el que usted piense, medite, reflexione bien cuáles son sus prioridades. Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mateo 6:33, ustedes se lo saben, ¿verdad? Lo hemos cantado aquí. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Reflexione, piense, haga una revisión honesta, sincera de su vida y piense cómo andan sus prioridades. Examine también cuáles son sus frutos, porque podemos estar llenos de actividades, recibiendo buen alimento aquí en Impacto, pero si no hay crecimiento, si no hay servicio, si no hay consagración, si no hay entrega, tiene que haber un problema. Examine bien cuáles son sus frutos. ¿Está usted haciendo discípulos? ¿Está compartiendo el amor de Dios? ¿La obra de Dios es primero entre nosotros? Considere las consecuencias también, porque las consecuencias son serias. Y finalmente, tome acción. Oír va de la mano con obedecer. ¿Cómo sería Dios glorificado en este pasaje si ellos obedecían? Oír va de la mano con obedecer. No es posible que estemos oyendo un buen mensaje de la palabra de Dios y que no hagamos nada. Eso no tiene sentido. Vamos a la palabra de Dios para obedecerla. Ajuste la dirección de su vida, no corra en la dirección contraria. Hay un Dios, el Dios del universo, que le ama, que quiere estar con usted, que quiere transformar su vida. No corra en la dirección correcta. Vuélvase al Señor, trabaje y ocúpese en su misión. Vamos a terminar. Y quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Mi deseo es que usted salga de aquí animado, que salga pensando, que salga meditando, que salga reflexionando, pero que salga animado a tomar decisiones en su vida para ver los cambios que Dios le está pidiendo. Así que vamos a orar juntos como iglesia y vamos a decirle a Dios que Él sí es primero acá.